Hola, buenas tardes. En este nuevo vídeo vamos a ver una partida entre el excampeón mundial Max EV y Salo Flor. Es una partida del año 1939, jugada en Ámsterdam. Es una partida bastante conocida, entonces es posible que la conozcas, y si no la conoces es una partida que realmente merece la pena ver porque es muy interesante. En esta partida vamos a ver de nuevo el tema estratégico de las casillas débiles, y en este caso en concreto vamos a mirar cómo aprovechar las casillas débiles cuando están en el entorno del rey contrario para realizar un ataque contra el rey. Bueno, pues vamos a empezar la partida, que empezó con D4. Las blancas jugaron D4 y las negras jugaron D5. Aquí las blancas jugaron C4 llegando a lo que se denomina el gambito de dama, que bueno, pretende en principio sacrificar un peón. Un gambito es un sacrificio para el mayor control central y también pues un mejor desarrollo. El gambito puede aceptarse o no, las dos jugadas serían correctas, y también sería correcta la jugada que hicieron las negras aquí, que es, bueno, de momento rechazar el gambito y entrar en lo que se denomina la defensa eslava. Bueno, aquí las blancas jugaron caballo F3, jugando al desarrollo de las piezas. Esto es lo más jugado en este tipo de aperturas. Las negras jugaron caballo F6 y las blancas jugaron el otro caballo, AC3. En esta posición ya Flor hizo una jugada un poquito extraña, no es lo más jugado, jugó G6. No es jugable, pero no es lo más habitual en esta posición. Lo más habitual en este momento es aceptar el peón. ¿Por qué? Porque bueno, yo al tener un peón en C6, es una de las ideas de la defensa eslava, ya puedo avanzar este peón, y al tener este caballo en la casilla C3, este peón, si se intenta presionar con A4, por ejemplo, lo avanzaría, atacaría al caballo y podría poner en ciertos problemas a las blancas en esta posición. Esta es una de las ideas de la defensa eslava. Otra de las ideas en la defensa eslava es el desarrollo del alfil por F5, por G4. El alfil este se intenta desarrollar por F5 o por G4, no digo ahora, pero puede que más adelante. Y bueno, por eso muchas veces el avance del peón de 7 a E6 se retrasa para que ese alfil pueda en el momento oportuno desarrollarse. Aquí las negras podrían también jugar E6, también sería una jugada correcta, pero entonces ya entraríamos en otro camino, en otras variantes, que sería lo que se denomina la semieslava, que es cuando primero se juega C6 y después jugamos E6 para controlar bien el centro. Pero en cambio en esta partida, pues bueno, las negras jugaron G6 y las blancas pues siguieron su desarrollo, alfil F4. Aquí se realizaron jugadas naturales de desarrollo, alfil G7. Si se juega G6, lógicamente es para desarrollar el alfil en fianchetto. Las blancas desarrollan su peón, E3, enroque. Aquí hacen la primera jugada interesante de las blancas, que bueno, lo que busca es un poco crear algo de presión en el juego de las negras. Por un lado, con la dama presionan sobre el peón de D5 y por otro lado presionan sobre el peón de D7. ¿Qué consiguen con esto? Bueno, la verdad es que es dificultar un poco el desarrollo de las negras. Ahora las negras no pueden mover su alfil, a lo mejor les podría interesar en un momento dado, porque el peón de B7 está tocado, y tampoco pueden desarrollar el caballo por D7, porque entonces ¿qué ocurriría? Que ganaríamos un peón en D5. Por tanto, lo que hace esta jugada es un poco dificultar un adecuado desarrollo por parte de las negras. Entonces aquí las negras hicieron una de las dos jugadas posibles, o más jugadas. Una es dama A5, defendiendo el peón por A5, y así permitir el desarrollo después del caballo. Y otra jugada es la que hicieron la partida de por C4. Las blancas capturaron. Y bueno, esto da una posición bastante cómoda a las blancas, si bien aquí pues todavía queda mucha partida. Las negras jugaron el caballo a D7, que tiene todo el sentido. De hecho, es una de las razones por las cuales capturaron C4, para poder desarrollar el caballo. Y las blancas jugaron el caballo a E5. Con el caballo en E5, las blancas están creando ya una amenaza, que es el peón de F7. Están atacándolo con el alfil de C4, la dama en B3
y el caballo en E5. Por tanto, tienen que de alguna forma defenderse contra esa amenaza. Entonces las negras aquí hicieron una jugada un poquito extraña, que fue jugar la dama a E8, que si bien sí que defiende, veremos después que le va a suponer a las negras algunas pérdidas de tiempo. No acaba de tener demasiado sentido esta jugada en esta posición, cuando había otra jugada más natural de parar esta amenaza y un poco también disminuir la presión de las blancas que están empezando a tener. Y es simplemente capturar el caballo en E5. Después de caballo por E5, alfil por E5, ya no tenemos esa presión, ya no tenemos ninguna amenaza y podemos nosotros seguir con nuestro desarrollo. Incluso también podríamos intentar algo como caballo de 7, aunque se cambien los alfiles, pero ha habido un cambio importante de piezas, con lo cual eso permitirá a las negras liberarse. Sin embargo, no hicieron esto y jugaron la dama a E8, defendiendo el peón de F7, como hemos comentado. Lo defienden con 3 piezas, lo atacamos con 3. Y las blancas retiraron ahora el alfil a E2. Una vez jugaron esto, las negras capturaron, caballo por E5, al final capturaron igualmente y volvieron con la dama en D8. Por eso digo que aquí las negras en realidad han perdido tiempo, o sea, han llevado la dama en E8, después a D8, cuando directamente podrían haber capturado, hecho un caballo por caballo y alfil por caballo, y se hubieran ahorrado esta pérdida de tiempo. Las blancas ahora se enrocan y las negras juegan dama B6 buscando el cambio de damas y el desarrollo, por supuesto, de la dama también. Las blancas, al tener un poquito de ventaja de espacio y de actividad también, deben de intentar evitar en la medida de lo posible este tipo de cambios. Entonces lo que hacen es juegan la dama a A3, la dama en A3 presiona sobre el peón de E7 y igualmente está defendiendo el peón de B2. Entonces las negras juegan torre E8 y las blancas ahora lo que hacen son jugadas lógicas de desarrollo. Torre a C1, se podría haber seguido a lo mejor otro orden de jugadas, pero bueno, las jugadas que está haciendo EV aquí son jugadas más bien naturales que todos podríamos hacer sin ningún problema. Son jugadas de poner una torre en una columna abierta o en columnas centrales que ganen actividad respecto a su posición inicial. Las negras aquí hicieron ya una jugada un pelín extraña que fue alfil F8. Aparentemente, no sé, parece que pongan en rayos X a la dama, ¿no? Que este peón pueda apartarse, pero no hay ninguna amenaza concreta ahora mismo. Si avanzan el peón a E6, pues apartaré la dama y ya está, no hay ningún problema. Las blancas siguieron con su juego, llevaron el caballo a A4, con la idea de llevar el caballo a la fuerte casilla C5, buscar buenas casillas para sus piezas, es decir, un juego muy, muy lógico y muy natural. Las negras retiraron la dama, estaba atacada, la retiran a D8. Y aquí las blancas juegan la torre a D1. La otra torre, que era la única pieza que faltaba por desarrollar, la llevan a la casilla D1. Aquí las negras jugaron quizás una jugada un poco dudosa, que es el caballo en D5. Ahora veremos por qué. Bueno, por un lado va a perder un tiempo, ya que las blancas van a llevar el peón a E4, lo cual... Bueno, ahora veremos que las negras van a retirar deberían de retirar en este momento el caballo, quizás a F6, pero bueno, la posición blanca es muy cómoda, ¿no? Llevaremos un caballo a C5 y las blancas aquí creo que tienen una ligera ventaja. Incluso aquí, por ejemplo, no serviría un B6 para expulsar al caballo, porque entonces jugaría caballo a 6, amenazando la entrada en C7 y atacando a las dos torres. Si el negro me capturara, pues yo capturo. Y ahora estoy amenazando de nuevo llevar el alfil aquí para capturar este peón también. Entonces aquí, de repente, pues las negras se ven en serios problemas, ¿no? Después de alfil B7, por ejemplo, pues aquí las blancas están claramente mejor, si no ganadas. Ahora capturarán el peón y esta torre quedaría encerrada, por ejemplo. Esto sería una posible variante con caballo F6. Es decir, esta posición, las blancas están ya un poco mejor.
Las negras hicieron esta posición E6, que quizás sea una jugada, quizás sea el error de la partida, el error importante sea esta jugada. Aquí las negras aprovechan que el alfil está en F8, para atacar a nuestra dama de A3. Y todo parece bien, pero aquí hay que tener una cosa clara, que es generalmente hay posiciones que no, pero generalmente la jugada G6 no se suele entender bien con la jugada E6. Lo que está ocurriendo aquí es que cuando yo avanzo el peón a E6 va a quedar una serie de casillas oscuras débiles. Y tengo un alfil para defenderles, pero todas no voy a poder yo defender con mi alfil todas esas casillas. Por tanto, lo más probable es que a partir de ahora empiece a tener problemas en las casillas oscuras. Y es con bastante importancia, con bastante motivo. El motivo principal es la jugada de 6. La jugada de 6 ha debilitado demasiado las casillas oscuras y ese va a ser el motivo de la victoria de las blancas, como veremos a continuación. Aquí las blancas retiraron la dama, pero bueno, no la retiran a cualquier sitio, la retiran a F3, donde ya van a intentar controlar la casilla F6 para su alfil o para su dama. Entonces, otra ventaja de esta jugada es que ahora, claro, ahora el caballo es el que está atacado. ¿Y dónde puede ir este caballo? No puede volver a la casilla que a lo mejor le gustaría volver, que es a F6, para llevar una pieza a la defensa, sino tiene que retirarse. ¿Dónde se retira? Pues a B6. Y ya tenemos un caballo en una casilla separado del enroque. El enroque todavía ha quedado más descubierto con esta jugada. Bueno, pues ahora las blancas llevan su caballo a C5, siguen ubicando mejor las piezas. Ya tienen un caballo en C5, el alfil en E5, la dama en F3 también buscando buenas casillas. Y las negras, pues, bueno, buscaron algún cambio de piezas, ya que la posición más restringida, como hemos dicho, hace conveniente para el bando defensor intentar cambiar piezas para aliviar la presión. Las blancas capturaron y las negras, pues claro, capturaron. Y bueno, aquí empieza el test que yo quiero hacer a partir de esta jugada. ¿Qué jugaríais en esta posición con blancas? Bueno, como siempre, lo pensáis, yo continuaré la partida enseguida y vosotros podéis en ese momento pausar el vídeo para analizar la posición y pensar qué jugaríais en esta posición. Bueno, pues la jugada que aquí se realizó es alfil F6. Bien, vamos ya. La idea es claramente controlar ya las casillas oscuras del flanco de rey. Por esta jugada doy 2 puntos. Aquí, si las negras intentaran a lo mejor el cambio de alfiles, pues sería muy interesante para las blancas, por ejemplo, jugar E5. ¿Y qué ocurre aquí? Que ahora ya este alfil está confinado detrás de sus peones, apenas tiene actividad, y va a ser muy difícil para las negras defender este enroque sin ese alfil que pueda acudir a la defensa. Además está restringiendo a sus propias piezas, ¿no? Entonces, esta posición sería ventajosa para las blancas. Entonces las negras jugaron dama A5. Y ahora, en esta posición, os invito a que penséis qué jugaríais en esta posición. Bueno, pues en esta posición las blancas jugaron una jugada muy bonita, muy interesante, que es la jugada torre C5. Habría otras jugadas que también yo daría puntos porque son buenas. De hecho, en esta posición es tan buena para las blancas que hay muchas opciones, muchas posibilidades de continuar y de seguir mejorando la posición. Entonces, por ejemplo, A3 simplemente defendiendo el peón que me estaban atacando con la dama hubiera sido una buena jugada. O H4, ya buscando, por ejemplo, también un ataque en el flanco de rey. También es una jugada muy interesante, ¿no? Incluso, pues, E5 también sería otra jugada interesante. Defiendo el alfil y también bloqueo el alfil de casillas claras. Todo esto son jugadas que son muy interesantes para seguir el ataque con las blancas. Pero la jugada de V es muy bonita porque aparentemente sacrifica aquí una calidad. Por esta jugada, bueno, y por cualquiera de las otras 3 que he mencionado, daría 2 puntos. Aquí las negras capturaron
en A2. Aquí podríamos pensar, ¿por qué las negras no capturaron la torre? ¿No podían haberla capturado? Ahora veremos que no. Si yo capturo la torre, el problema que hay es que las blancas me van a capturar también. Ahora yo estoy atacando con mi torre, estoy atacando el alfil de E7, por tanto tendrán que buscar defenderlo, pero no pueden defenderlo, porque si yo ahora lo defiendo, por ejemplo, con la dama, entonces yo voy a jugar la dama a E3, me voy a llevar el alfil en la dama a H6 y el mate es imparable. Por esta razón, por este motivo, la jugada torre C5 es tan fuerte, porque impide, no pueden las negras realmente capturar la torre. La pueden capturar, pero en realidad perderían los dos alfiles a cambio de una torre, lo cual sería un mal cambio, además de que quedarían en peor posición, porque si yo, por ejemplo, juego esta, luego capturaré la torre, esta torre quedará en séptima y quedará en una posición claramente mejor. Bueno, pues nada, 2 puntos para cada una de estas jugadas. No es torre C5 una jugada más fuerte que las otras, sí que es más espectacular y muy interesante, ¿no? Pero no creo que haya una jugada más fuerte que otra o de forma relevante. Entonces, en esta posición, las negras aceptaron el reto y capturaron el peón de A2. ¿Y qué jugaríais en esta posición? ¿Lo pensáis? Bueno, pues aquí hicieron la jugada complementaria de torre C5. La jugada complementaria es torre H5. Llevan la torre al ataque, al flanco de rey. Ya van a jugar con sus piezas al ataque. Vemos que las blancas tienen muchas piezas en el flanco de rey. Ya tienen su alfil, la torre, la dama. Y más adelante también podría pasar la otra torre. Incluso el alfil de casillas claras, más complicado, pero también en un momento dado podría llevarse al ataque. O sea, tiene las piezas mejor dispuestas para atacar en el flanco de rey. Y esta jugada, bueno, 2 puntos doy por esta jugada. Si aquí las negras no pueden capturar, tengamos claro eso, claro, porque si capturan, ¿qué ocurre? Que bueno, viene dama G3 seguido de mate, G7 y dama por G7 mate. Entonces no pueden capturar la torre no se puede capturar en esa posición. Y bueno, entonces, ¿qué pueden hacer las negras? Bueno, pues una de las pocas jugadas que pueden hacer es E5, que es la que jugaron en la partida, pues porque, claro, las blancas estaban amenazando pasar la dama por H3, con torre por H7 y torre H8 mate. Entonces, con esta jugada, de momento han parado la amenaza de dama H3. Bueno. ¿Qué haríais en esta posición? Bien, en esta posición la jugada más natural, más lógica es capturar el peón de por E5 y después ya veremos cómo continuamos con el juego, ¿no? 1 punto por esta jugada. Las negras jugaron el alfil a E6, bloqueando el peón de E5 y ubicando mejor a su alfil en una mejor diagonal, que tenga una mayor actividad. Y además que pueda defender también el punto F7. Desde esta casilla, este alfil también ejerce una actividad defensora sobre F7. Bueno, entonces, en esta posición, ¿qué jugaríais? Bien, en esta posición lo que hicieron las blancas fue la dama a F4. Bueno, ¿cuál es la idea de esta jugada? Bueno, hay varias ideas en esta jugada. Esta jugada doy 2 puntos. La idea es preparar un ataque sobre el punto H7. Y las negras no parece que tengan muchas defensas contra este ataque, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene esta posición es eso, es que este alfil que tenemos en F6 está restringiendo totalmente el enroque y al operar por las casillas oscuras está trabajando mucho contra el enroque del negro. Entonces, ¿qué otras jugadas podríamos plantear? Bueno, otra idea de dama F4, que es interesante resaltar, es que, aparte de que estoy ya buscando pues la casilla H4 sobre todo, o en un momento dado, si apartan ese alfil, puedo ir también por H6, que también la torre sigue sin poder capturarse por el mate de antes, es que las negras no pueden tampoco hacer cualquier jugada. Por ejemplo, si quisieran jugar alfil G7
para intentar cambiar este alfil, por lo menos, no serviría porque entonces vendría alfil por alfil, rey por alfil, y aquí vendría dama h6 jaque, y bueno, aquí vendría mate en pocas jugadas. Rey aquí, dama por peón jaque, rey a f8, dama h8, rey e7, dama f6 jaque, rey f8 y torre h8 mate, ¿no? Sería. Entonces, digamos que las negras aquí no pueden proponer el cambio de alfiles, lo cual es también ventajoso para el blanco. Por eso dama f4 es una jugada muy fuerte, ¿no? Tiene diferentes ideas, además de ser una jugada muy activa. Otras jugadas pues no valdrían, por ejemplo dama g3, por la razón de antes que he comentado, de que aquí podrían cambiarme el alfil, no sería una jugada tan fuerte, aunque también podría buscar la jugada h4, ¿no? Bueno, entonces en esta posición, 2 puntos por la jugada dama f4. Aquí las negras capturaron en b2. Esta jugada, como veremos, es no solo la captura de un peón. Desde aquí, aunque no lo parezca, la dama negra, como veremos muy pronto, también ejerce una actividad defensora. Defensora sobre este alfil de aquí. Eso lo veremos más adelante, el motivo de que esa dama en b2 esté bastante bien ubicada. ¿Qué jugaríais en esta posición? Bueno, en esta posición lo que jugó EV, y creo que es lo mejor, fue llevar el alfil a F1. Si habéis pensado en jugar el alfil a F1, os doy 2 puntos por esta jugada. Otras jugadas no serían tan fuertes, o serían malas directamente. Aquí podríamos estar tentados ya a sacrificar aquí la torre, ¿no? Para pasar la... Podríamos pensar en sacrificar aquí la torre, ¿no? Para pasar la dama, y parece que vaya a venir mate, pero vamos a ver que no es tan fácil, porque después de torre por h7 viene rey por h7, la dama va a h4, jaque, ¿no? Esto es forzado, no puedo ir a g8 porque vendría mate, tengo que llevar el alfil a h6. Las blancas, entonces, la única forma de atacar aquí parece ser alfil g5 para atacar en h6, pero aquí viene el problema, es que cuando la dama ha jugado a b2, en realidad también está atacando el alfil que se encuentra en e2. Entonces, cuando yo capture en h6, o sea, bueno, me capturan ellos en e2, aunque yo capture en h6, después de rey g8, no puedo hacer alfil f6 con mate en h8. ¿Por qué? Porque entonces me viene mate a mí. Me hacen mate con dama por d1. Y ese es el motivo por el cual esta posición torre por h7 no funciona. Vamos a ir para atrás. Bien, pues aquí entonces, ¿qué hicieron las blancas? Pues bueno, retiraron el alfil y renovaron así la amenaza. Ahora de nuevo se vuelve a amenazar torre por h7, ya que ya no se puede jugar por la parte de las negras dama por e2. Aquí las negras jugaron alfil e7 buscando el cambio de alfiles. Y aquí, ¿qué jugaríais con blancas? Bueno, aquí la jugada que hicieron fue de dama h4. A dama h4 doy 2 puntos. Si habéis pensado en jugar torre de 3, también os doy 2 puntos. Pero hay una jugada mejor en esta posición que vamos a ver un poquito más adelante cuando entendamos mejor esta posición. Por un lado, en esta posición, si habéis pensado alguna jugada como volver a sacrificar la torre aquí en torre por h7, no serviría. ¿Por qué no serviría? Porque aquí las negras capturarían alfil por alfil. Tengo que capturar. Y cuando capture, entonces sí que hago rey por torre. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando llevo la dama a h4, el rey va a g8. Y cuando intento hacer mate, entonces está la dama en b2 y que me capturaría con f6 y defendería todo. Me quedaría con desventaja de material, me quedaría perdido. Por tanto, ahora mismo no puedo sacrificar yo la torre en h7. Esa es una de las claves de por qué la dama está muy bien ubicada en la casilla b2, porque en realidad está presionando también directamente sobre el alfil de f6. Aunque no lo parezca, no puedo dejar de defender ese punto con la dama en estos momentos. Esa es una de las claves. Entonces, las blancas jugaron dama h4, como hemos comentado,
Cualquier otra jugada no sería tan fuerte aquí, ¿eh? O sea, bueno, también podríamos pensar en torre de 3. También podría ser una jugada interesante en esta posición. También daría 2 puntos por la jugada torre de 3. Pero luego veremos la jugada más fuerte. Veremos una de las claves, ya os digo que es la que hemos visto ahora, que las blancas, las negras están defendiendo indirectamente con la dama el punto F6. Entonces las blancas, como hemos dicho, dama F4, 2 puntos por esta jugada, dama H4. Y aquí juegan las negras, siguen sin poder capturar la torre, evidentemente. Entonces jugaron el alfil a C5. Y ahora, ¿qué jugaríais en esta posición? Bueno, la jugada buena aquí es torre H6. Esta sería la jugada correcta, la jugada que es la que se jugó en la partida. 2 puntos por esta jugada. Pero aquí pasa un poco lo mismo. Si pensasteis en jugar torre por H7, habríais cometido un error muy grave. ¿Por qué? Porque entonces las negras hubieran capturado en F2. Es la clave de la jugada alfil C5. El rey, si va H1, pues entonces nos vendrá dama G1 con mate. Y si no va H1, la única jugada posible que tienen es capturar dama por dama, alfil por dama, rey por alfil y rey por torre. Y me he quedado con ventaja material y además con 3 peones pasados en el flanco de dama que me darán la victoria. Por tanto, aquí, en esta posición, siguen las negras indirectamente defendiéndose del sacrificio de la torre en H7. Que parece muy fuerte, pero en realidad por este tema táctico no hay. Bien, pues ya sabemos los dos motivos por los cuales la dama en B2 está muy bien ubicada. Por un lado, ataca al punto F2 y por otro lado, también se defiende o ataca también al punto de F6 o al alfil, como hemos visto, ¿no? Eran las dos claves de esta posición. Entonces, sabiendo esto, vamos un momento atrás. Bueno, en este momento hemos visto que la jugada era torre H6, ¿no? Esta posición. La jugada correcta es torre H6. A esta jugada le doy 2 puntos. Y vamos hacia atrás. Vamos 2 jugadas atrás. Cuando las blancas juegan la dama H4, aquí he dicho que hay una jugada mejor. Y basándonos en esas dos ideas, que esta dama presiona sobre F6, pero también presiona sobre la casilla F2, os invito a que encontréis una jugada. Os digo un poco la clave. La clave es desviar a esa dama del ataque a esos 2 puntos. Si yo consigo desviar la dama del ataque a esos 2 puntos, la victoria se realizará de forma rápida, como veremos. Bueno, os invito a que la encontréis. Si la encontréis, serían 3 puntos por encontrar esta jugada. Bueno, pues el truco es llevar la torre a B1. Entonces, en esta posición, claro, la dama, la única jugada que tendría es dama D4. Cualquier otra jugada, si juego dama C3, por ejemplo, ya me da la oportunidad de jugar la dama a H4 para entrar en H7. Por tanto, tengo que jugar la dama a D4. Tampoco puedo capturar por lo mismo. Si yo capturo, entonces ya valdría incluso el sacrificio, torre por H7. Torre por H7 amenazando mate, porque si alfil por alfil, dama por alfil. Entonces, en esta posición, la única defensa en esta posición de las negras es llevar la dama a D4. Seguimos presionando sobre el peón de F2 que hemos visto que es importante cuando llevamos el alfil a C5 y seguimos presionando sobre el alfil de F6. Entonces, ¿cuál es la siguiente jugada? Pues la siguiente jugada es torre a B4 con la misma idea. Queremos desviar la dama. Si capturamos la torre tanto con dama como con alfil, pues habremos desviado una de las dos piezas que presionan sobre F6. Si me capturan con torre con el alfil, pues entonces yo de nuevo aquí tengo varias, ¿no? Pero bueno, tengo dama H6 o tengo torre por H7. Cualquiera de las dos aquí sería una jugada ganadora, ¿no? Y el mate en H8 es inevitable. Entonces, alfil por no valdría y dama por torre, como hemos visto, tampoco por la misma razón, porque vendría también torre por H7, sí, torre por H7 ganando en esta posición.
A ver, perdón. No, vendría aquí dama h6, más fuerte, y ganaríamos, más que torre por h6, no valdría. Y entonces esto pues también ganaría. Y claro, si no como y sigo manteniendo el ataque sobre f6, ahora ya he desviado el ataque sobre f2 que tenía antes con la opción de las negras de jugar el alfil a c5. Y entonces ahora sí, ahora ya tengo la jugada dama h4, que es la que se sucedió en la partida, y con esto ganamos. Ahora ya es inevitable el entrar en h7. Como es una jugada muy profunda, que hay que conocer muy bien la posición para poder ver todo esto. Esto no está al alcance de todos, pero bueno, creo que se puede entender una vez analizadas todas las variantes. Entonces, seguimos con la partida. Las blancas, como hemos dicho, jugaron la dama h4 y entonces las negras jugaron el alfil a c5 y como he comentado, la siguiente jugada por la que daba 2 puntos era torre h6, renovando la amenaza. O sea, al mover la torre, renuevo la amenaza sobre h7. Y aquí, bueno, las negras dijeron, bueno, pues vamos a buscar algún tipo de contrajuego y pensaron un poco que aquí tenían 3 peones que de momento estaban parados y que, bueno, vamos a poder ir a ver si podemos intentar avanzarlos para buscar pues contrajuego con esos peones, intentar coronar uno de los peones. Entonces hicieron a5. ¿Y aquí qué jugaríais con blancas? Bien, pues la jugada que hicieron las blancas aquí fue torre de 3. Ahora falta pasar una torre. La torre, la idea de esta jugada es llevar la torre a f3, desde donde defiende no solo f6, sino el punto f2 tan importante que hemos visto, para volver de nuevo a renovar la amenaza sobre h7. O sea, el juego de las blancas se centra sobre todo en la amenaza de torre por h7. Pero para eso necesito defender el punto f2. ¿Cómo lo defiendo? Pues con la torre en f3. Esa es la forma más fácil de defenderlo. Si consigo defender ese punto, mi partida estará ganada. Por tanto, aquí esto deja a las negras con muy pocas opciones. Bueno, de nuevo, creo que no hace falta recordarlo, pero torre por h7 seguía sin servir por lo mismo que hemos visto antes, por dama por f2, que obliga al cambio de damas, y después viene rey por torre, perdiendo la partida. Entonces, en esta posición, las blancas torre de 3, 2 puntos. Y aquí las negras dijeron, bueno, perdidos al río, tenemos que parar la amenaza de h7. No hay, si no paramos esa amenaza no hay forma. Entonces voy a sacrificar un alfil. Sacrifico el alfil. Y voy a intentar a ver si estos peones me dan contrajuego y puedo conseguir algo con esos peones, ¿no? Era la última opción que le quedaba a las blancas, a las negras. Rey por, todo esto es forzado. Y ahora las negras jugaron a4. Y aquí, de nuevo, os invito a que penséis qué jugaríais con blancas en esta posición. Bueno, pues en esta posición las blancas jugaron una jugada muy fuerte, que es alfil e2. Si bien tenían otra jugada incluso más fuerte también, que era g4 directamente. O sea, alfil e2, la idea de alfil e2 es jugar g4. El objetivo es jugar g4 para llevar la torre h3 y buscar el mate. De nuevo, la idea se centra en el ataque, casillas oscuras, y en la columna de h para conseguir el mate en h8. Entonces, alfil e2 lo que está buscando es esa. Había otra jugada más profunda que era directamente jugar g4. Por esto daría 3 puntos, porque es incluso más fuerte que la que se hizo en la partida. Aquí, la amenaza sigue siendo torre h3. Y contra eso, solo hay una forma de defenderse, que es capturando el peón. Alfil por g4. Entonces, la idea de las blancas aquí es jugar alfil h3. ¿Qué consigo con esta jugada? Bueno, eliminar este alfil, que es el que me impide entrar en la columna de h. Entonces aquí, pues, bueno, aquí sí la única opción que había interesante, porque cualquier otra me va a permitir entrar con el rey. O sea, cualquier otra me va a permitir capturar y luego entrar. ¿Vale? Si esta, por ejemplo, hago alfil por alfil, peón por alfil, y luego pues puedo jugar la torre en h3 y entro en...
Bueno, sí, está. Torre en H3. O, espera, a ver aquí. O incluso más fuerte, alfil F5, creo yo. Alfil F5, no creo que interese aquí cambiar. Entonces esta parece incluso más fuerte, porque si ahora viene peón por alfil, vendría primero jaque, torre G3, rey F8 y torre por peón ganaría. Así no abriríamos la diagonal. Creo que esto era mejor. Y con alfil F5 también habilitaría el paso de la torre por H3. No daría tiempo aquí, por ejemplo, a las negras a avanzar el peón, porque entonces jugaría torre H3. Y si H2 viene torre por peón y no le da tiempo a las negras, no le da tiempo a coronar. Si coronan, pues yo les hago mate a la siguiente. Por tanto, esta parece más fuerte, alfil F5 que no capturar. Entonces aquí, quizás G4 era más fuerte. Incluso hay otra variante, vamos a ver, que era, en lugar de retirarse por esta diagonal, hacer la jugada del alfil a H5. Pero entonces tengo torre G3. Y a torre G3, claro, si retiran el rey para intentar apartarse no les da tiempo, porque a la siguiente va a venir mate. No pueden pararlo. Y si intentan buscar contrajuego con el peón, a ver si coronan, pues de nuevo no les da tiempo por una jugada. Torre por H5, H2, y aquí torre por H7, amenazo mate, rey por torre, no pueden hacer otra para evitar el mate. Entonces está la jugada muy buena, alfil F5. Y de nuevo a las negras no les da tiempo de capturar porque viene mate en 2. Se hacen esta, torre H3, rey G8 y torre H8 mate. Y tampoco pueden capturar el alfil, bueno, porque entonces les viene el mate en H6. En H3. No, esta no. Entonces viene peón por peón, defendiendo esta casilla, y después de dama viene torre H3 con mate. Rey G8 y torre H8 mate. Muy bonito. Vemos que aquí las blancas realmente solo ganan por un tiempo. Pero es todo forzado. Entonces, bueno, de todas formas las blancas hicieron otra jugada que también es fuerte. Alfil E2. Parece incluso un poquito más segura, ¿no? Llevar el peón a G4. Las negras jugaron torre A5. Porque claro, no pueden evitar la maniobra de las blancas de jugar G4. Entonces juegan torre A5 para buscar también complicar la partida un poco. ¿Qué jugaríais en esta posición? Bueno, pues lo deberíais de saber. Un punto por esta jugada, ya que es el complemento de la jugada alfil E2. G4 para pasar la torre. Un plan que las negras no pueden evitar. Entonces, ¿cómo intentan frenar todo esto? Bueno, sacrificando la torre. Torre por E5. Alfil por E5. Esta no da puntos. Y aquí pues las negras jugaron alfil C4. ¿Qué jugaríais en esta posición? Bueno, aquí ganan varias jugadas, ¿no? Aquí hay varias. Ganaría alfil F6, ganaría alfil D6, todas estas 2 puntos. Y la que hace en la partida, que es torre de D a H3. Claro, las blancas están amenazando de nuevo a entrar. Las negras capturaron el alfil. ¿Qué jugaríais en esta posición? En esta posición, la jugada que es buena, 2 puntos, alfil F6. Y volvemos a amenazar entrar en H7. Alfil F6, 2 puntos, daría. Las negras jugaron la torre a E6, atacando al alfil. Y claro, ahora de nuevo las blancas... Bueno, ¿qué jugaréis aquí con blancas? Bueno, la jugada que hicieron las blancas aquí es E5. Por esta jugada doy un punto. Claro, las blancas no les da tiempo de capturar en H7 porque viene torre por alfil con jaque, muy importante. Si no hubiera jaque ganarían. Pero como las negras están haciendo jaque al rey, pues ganan un tiempo importantísimo.
Después apartarán y podrán escaparse con el rey por F8 y E7. Entonces, como no les da tiempo, lo primero que hicieron es E5. Las negras capturaron alfil por G4. ¿Qué jugaríais en esta posición? Bueno, ahora sí, torre por H7. La que no se ha podido hacer en toda la partida, al final sí que se consiguió hacer. Y bueno, ¿cómo acaba todo esto? Porque vemos que todavía no ha acabado. Bueno, aquí, después de torre por H7, las negras, la única jugada para defender el mate en H8 es capturar torre por alfil. Y después de peón por torre, todavía las negras parece que puedan aquí hacer algo, pero en realidad ya no pueden hacer nada, porque después de alfil por H3, torre por H3, aquí abandonaron, ya que quedaron con una torre de ventaja. Y aunque aquí parece que haya tres peones muy potentes, muy fuertes, en realidad no lo es tanto, ya que este rey no puede, o le va a costar mucho tiempo, acudir en defensa de estos peones. Pensar que el rey negro ahora mismo no puede apartarse porque viene mate bajo, por tanto simplemente va a ser acercarse con mi rey, capturar estos peones y después, apoyándome de la torre, capturarlos y ganar la partida. Pues bien, esta partida creo que es interesante por varios aspectos. Por un lado, me llama la atención muchas veces en este tipo de partidas de grandes maestros, muchas jugadas que a veces pensamos que todas las jugadas de los jugadores de la superélite tienen que ser jugadas mágicas casi, y muchas veces no, son jugadas a veces naturales. Mientras no pasa nada en la partida, es mejorar la posición, van poco a poco mejorando su posición de una forma lo más natural posible. Y por otro lado, sobre todo, creo que es de destacar en esta posición es la debilidad de las casillas oscuras, y que E6 es una mala compañera de G6. Es una lección que creo que es importante recordar. Hay veces que E6 y G6 se tienen que jugar, pero es por motivos concretos, para evitar un ataque determinado o algo. Pero normalmente no suelen ser jugadas que se gusten mutuamente, ¿no? Porque crean demasiadas casillas débiles del mismo color. Y bueno, eso. Luego, pues nada, la conducción del ataque, que es magistral por parte de V. Y nada, que bueno, eso. Y también estar atento mucho a los recursos, las posibilidades del contrario, ¿no? Vemos que las negras han tenido también sus pequeños trucos tácticos que siempre tenemos que tener pendiente en una partida. Una partida no está ganada hasta que el otro se rinde. Muchas veces hay posibilidades ocultas que tenemos que tener en cuenta para no perder una partida. Pues nada, espero que os haya gustado la partida y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.